Primera a los Corintios capítulo 4. Desde el versículo 14. Primera Corintios capítulo 4, verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Verso 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Oremos. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es viva y es eficaz. Te suplicamos, oh Dios, que tú nos hables por medio de ella. Padre Celestial, ¿quién es suficiente para proclamar tu palabra? Por eso necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo. Que tú asistas, Señor, al predicador, pero también asiste, Señor, a los oyentes. Danos oídos que puedan retener tu palabra. Rompe la resistencia de nuestros corazones. Permite, oh Dios, que si aquí hay alguien que no te conoce, pueda ser traído a novedad de vida. Porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Hace algunos años se hizo famoso unos anuncios prácticamente grabados con una calidad de cine de una casa de cigarrillos, donde ejemplificaban un vaquero. Salía un vaquero, un cowboy, que llamaba a conquistar el Medio Oriente, o más bien el Medio Oeste, diciendo: ven a donde está el sabor. Y esto era ejemplo de lo que era en aquel entonces, o lo que se consideraba la verdadera masculinidad. El verdadero hombre, aquel que era capaz de domar el salvaje oeste, un vaquero con pistola en mano que podía domar aquellos caballos salvajes, solitarios. Y por mucho tiempo esa fue la imagen de masculinidad que el mundo vendía. El estar afuera con sus amigos, disfrutando al aire libre, quizás fumando algún cigarrillo, haciendo su trabajo con las manos y nadie diciéndole qué hacer. Una imagen quizás distorsionada de la masculinidad. Vemos en el día de hoy cómo el mundo ha girado todo lo contrario y ha tratado de feminizar al hombre. Y hoy en muchos contextos usted ve un hombre y prácticamente hay que hacerle una prueba de ADN para usted saber lo que es. El mundo, Satanás tratando de distorsionar la verdadera masculinidad. Y para nadie es un secreto, cristianos o no cristianos, sabemos que hay una crisis en la masculinidad. Hay una crisis en la paternidad. Hogares con padres ausentes. ¿Cuál es el problema? La imagen de Dios se ha distorsionado. El pecado, el hombre le ha dado la espalda a Dios y en esa misma medida la sociedad sufre las consecuencias.
Justamente en esta semana hemos visto jóvenes jóvenes dedicados a la delincuencia muriendo de manera violenta a destiempo. Padres lamentando la muerte de estos hijos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tiene que decir Dios? Una y otra vez Dios habla. Proverbios dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tus padres, y no rechaces la instrucción o la enseñanza de tu madre. Dios se ha dado a conocer como un padre. Dios se ha revelado como un padre que tiene enseñanzas para nosotros, como un padre que nos llama a conocerle, como un padre que nos llama a la obediencia. Hijo mío, acepta mis palabras y guarda mis mandamientos. Y al hablar de padre, no solamente la Biblia nos habla de padres biológicos, también nos habla de padres espirituales. Y este pasaje que el apóstol Pablo aborda en esta carta a primera a los Corintios, él está hablando como un padre espiritual. Uno que ha predicado el evangelio, uno que ha traído o ha sido un instrumento de Dios para traer a novedad de vida a una comunidad, a una ciudad que estaba en tinieblas. Y a la luz de este pasaje, lo que nos proponemos es llamar a la atención para que no rechacemos la corrección de Dios como Padre. No rechaces la corrección de Dios como Padre. Y por el contrario, imita aquellas vidas que son ejemplos. Imita aquellas vidas que te pueden ayudar a madurar en tu fe. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? No rechaces la corrección de Dios como Padre. Por el contrario, imita aquellas vidas que pueden ser para ti como padres espirituales, que te pueden corregir y que te pueden llamar a la madurez en Cristo. Este pasaje, Pablo le está hablando, disciplinándoles, llamándole al arrepentimiento. Aquí se cierra la parte de la carta que él ha dedicado a corregirles. Usted recuerda, varias semanas hemos estado hablando la división que estaba en los corintios. Ellos se habían alineado con algunos maestros. Y él entonces aquí les reprende. Versículo 14, un padre espiritual es aquel que tiene una relación en función al arrepentimiento. Es uno que está relacionado con nosotros en función a la redención, que busca que maduremos en nuestra fe. Versículo 14. No escribo esto para avergonzarles, sino para amonestarles como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. ¿Qué había pasado con ellos? Ellos estaban envaneciéndose en su manera de pensar. Pablo llegó a aquella ciudad y no había iglesia, ellos no eran creyentes. Él les predica el evangelio y ellos dicen: ¿quién es Pablo? ¿Qué Pablo? Se estaban apartando de la fe. Pablo le está reprendiendo duramente, pero él los está llamando en relación a la palabra de Dios, llamándole al arrepentimiento, llamándole a la reflexión, tratando de fijar la palabra de Dios en sus vidas. Este término amonestación, lo que significa es fijar las enseñanzas en sus mentes. Que ustedes tengan pendiente en sus mentes la verdad de Dios. Es una corrección con propósito. No es simplemente avergonzarles, no es humillarles, es hacerle reflexionar acerca de la manera como ustedes están viviendo.
es corregirles, es mira los hábitos que tú estás tomando, mira las consecuencias que les va a traer esa actitud. Primer libro de Samuel, capítulo 2 al capítulo 4, se nos habla de un sumo sacerdote llamado Elí. Él tenía dos hijos llamados Ofni y Finés. Y si usted puede leer la historia, dice que de que Elí escuchaba lo que sus hijos hacían. Constantemente él escuchaba que sus hijos, a pesar de ser sacerdotes en el templo, robaban de lo sacrificado, de lo que el pueblo llevaba, de las ofrendas. Se acostaban con las mujeres que servían en el templo. ¿Y sabe lo que hacía Elí? No hacía nada. No le era obstáculo. Le decía: mis hijos, no hagan eso, pao. Falló en llamarles la atención, en amonestar a sus hijos en la conducta que ellos andaban. Un padre espiritual es aquel que se antepone delante del pecado. Y eso es lo que Pablo está haciendo, llevándole, llamándole, amonestándole. Amorosamente, con el objetivo, con el propósito de que ellos puedan reflexionar. No simplemente para destruirles, no solamente para devastarles, sino porque les ama. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17. Vosotros me sois testigos. ¿Cuántas veces yo me he levantado delante de ustedes en exhortación, consolándoles? Llamándoles para que se puedan levantar y reflexionar. Miren su conducta. Miren cómo ustedes están andando a la luz de la verdad de Dios. Ese es un padre espiritual. Pablo está haciendo ese. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 17. Y saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo y Crispo, el principal de la sinagoga. Creyó en el Señor con toda su casa y les predicó el evangelio, y muchos en aquella ciudad conocieron de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? En aquella ciudad no había congregación. Ellos vinieron a la fe por la predicación del apóstol Pablo. Y hoy ellos están desoyendo la voz de aquel que le había predicado. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Ustedes han tenido muchos pedagogos, muchas personas que les han acompañado, muchas personas que les han ayudado a madurar en su fe. Pero solamente hay uno que le ha predicado el evangelio. En el contexto de esta carta fue el apóstol Pablo. Pablo los evangelizó. Pablo es un padre espiritual para ellos. ¿Quién era Apolos? ¿Quién era Pedro? ¿Quién eran los demás pedagogos? ¿Qué era un pedagogo? Era probablemente algún tipo de esclavo, un maestro, alguien que le instruía, alguien que le guiaba, alguien que estaba pendiente de su desarrollo. Pero Pablo era uno que les había engendrado en el Señor, que les proclamó el evangelio, que se preocupó para que ellos conocieran la verdad del evangelio. Hermanos, yo no sé si tú puedes ver la intencionalidad de predicar el evangelio, la intencionalidad de llamar al arrepentimiento, la intencionalidad de que puedan tener una correcta relación con Dios, la seriedad de proclamar el evangelio, la relación con Dios. El énfasis no es que Pablo quiera la preponderancia en la vida de ellos. El énfasis está en que ellos recuerden la palabra de la cruz de Cristo. Que ellos puedan permanecer unidos a Cristo. Que ellos puedan permanecer sirviendo a Cristo. ¿Qué había hecho Pablo por ellos? Pablo les había guardado de los lobos, les había supervisado, les había proclamado la verdad del evangelio. ¿Qué había hecho Apolos, Pedro y todos los demás?
lo mismo, edificar sobre ese fundamento que ya Pablo les había dado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes tú amistades fundamentadas en la redención de Cristo? ¿Tienes tú amistades piadosas? El salmista podía decir: yo me alegré con aquellos que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mi comunión íntima son con aquellos que te aman. Hermanos, tú no vas a crecer, tú no vas a poder madurar en tu fe si todas tus amistades son incrédulas. Tú no vas a poder amar a Dios en santidad si las personas que te rodean te están incentivando al pecado. Pablo era un padre espiritual para ellos, que estaba al cuidado no solamente del alimento, no solamente del bienestar físico, no solamente de la salud física, de la salud espiritual de esa iglesia. Padres que están aquí, es bueno que tú le dejes un legado, una educación a tus hijos. Es bueno que tú le pagues un buen seguro a tus hijos. Pero sobre toda cosa, predícales el evangelio. Preocúpate para que ellos conozcan a Cristo. Un cuidado que esté fundamentado en el evangelio. ¿Por qué lo hacía? Por amor. No lo hago por avergonzarlos, sino porque ustedes son hijos amados. ¿Qué motivaba a Pablo? Hermano, ¿qué motiva a un pastor, a un líder de grupo pequeño a ganarse la mala voluntad de alguien que no quiere oírle? ¿Qué gana de llamar a una persona que no quiere oír el evangelio? Ellos no quieren escuchar a Pablo. Confrontar a alguien, llamarle al arrepentimiento que no quiere oírle. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué confrontarlo? Porque lo que queda es el camino de la condenación. Es un camino de muerte. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece camino correcto, pero su final es camino de condenación. ¿Por qué predicamos cada domingo y llamamos al arrepentimiento? Pablo dice: ¿por qué yo lo hago? ¿Por qué me preocupo por ustedes? No es que yo quiera tener confrontación con ustedes. No es que yo quiera, no fue que yo me desayuné con un limón agrio. Es que yo les amo como hijos amados. Es un amor genuino. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Entregó su vida, su sangre, como paga por nuestros pecados. Entregó su Hijo, de tal manera nos amó Dios que entregó a Cristo. Y Cristo, ¿qué hizo por nosotros? Entregó su sangre. Ese es un amor genuino. Ese amor se había manifestado como Padre, amándoles, no de manera caprichosa. Hebreos capítulo 12, verso 6, el texto que leyó nuestro hermano Henry. El Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si ustedes soportan la disciplina, Dios lo trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel que no es disciplinado por su padre? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ustedes no son hijos, son bastardos. Hermanos, cuando nosotros tenemos nuestros padres, podemos recordarnos todos las disciplinas, las correcciones, las pelas, los castigos. Versículo 10, y aquellos ciertamente nos disciplinaban como a ellos les parecían, quizás injustamente, quizás con severidad. Es verdad, ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después hay fruto apacible. Pablo lo hace, les llama al arrepentimiento porque les ama. Esto cobra repercusión, porque estamos en un mundo que repele la corrección.
Si tú me amas, déjame hacer lo que yo quiero. Ya los padres no son padres, los padres son asesores de sus hijos. La psicología dice, cuidado con la corrección. Cuidado con la vara, cuidado. ¿Qué tanto amaba Pablo a los Corintios? Según a los Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer me gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más, yo sea amado menos. ¿Qué dice el apóstol Pablo para con los Corintios? Yo mismo me gastaré por amor a ustedes y amor a vuestras almas. Aunque amándoos más, yo sea amado menos. Si me amas, déjame hacer lo que yo quiero. Si me amas, no me prediques la verdad. Si me amas, no me corrijas. Si me amas, no me hables de Dios. Si me amas, no me prediques el evangelio. Si me amas, apóyame en todo lo que yo hago, aunque la Biblia lo condena. Primera a los Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, amonesta a los ociosos, alente a los de pocos ánimos, soporta a los débiles. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, amoneste a los que no quieran trabajar, alienta a los que están con el ánimo caído, sostén a los débiles y sé paciente con todos. ¿Qué debemos nosotros hacer como iglesia? ¿Qué debemos nosotros hacer como padres espirituales? Amonestar a los ociosos, alentar a los que están desanimados, sostener a los débiles, llamar a los que están apartados al arrepentimiento. Hay algunos que van a necesitar una sopa, otros van a necesitar un té, una palabra de aliento, un levántate y sigue. Quizás otro, un cocotazo para resetear el window, una varita de tamarindo. Pero siempre bajo el vínculo del amor. Hermano, ¿usted sabe cuántos trastornos psicológicos curó la chancleta samurái? Aquí hay un principio, hermanos. Hay una vergüenza que viene, vergüenza para muerte. Vergüenza para muerte. Lucas capítulo 22. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba refiriéndose a Jesús. Y en medio de esa turba, al frente de la turba, había un hombre que se nos dice que Jesús amó, llamado Judas. Y él viene y le da un beso a Jesús y dice, Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas es Jesús. Soy yo, Jesús. Se nos dice que Judas se arrepintió de lo que había hecho. Dice, sintió vergüenza, fue, devolvió la pieza de plata por la cual había vendido a Jesús y fue y se ahorcó. Él se avergonzó de lo que había hecho, compró un lazo y se quitó la vida. Él fue avergonzado para muerte. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 17, se nos habla de un hombre al que Jesús le dice por tercera vez, Simón, ¿me amas? Este hombre está avergonzado. Él sabe que unas cuantas horas había dicho, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Power Ranger. Ahora él está avergonzado y dice, Señor, tú lo sabes. Aquí hay un avergonzamiento para vida. Ahora él puede decir, Señor, tú lo sabes. Antes yo confiaba en mis propias fuerzas. Antes yo confiaba en mi propia perfección. Antes yo confiaba en mi propia prudencia. Ahora yo puedo decir, Señor, tú lo sabes. Señor, tú sabes que yo te amo. Señor, tú puedes como Padre amoroso ver mi pecado y sostenerme.
Eso hace la confrontación amorosa. Nos lleva a Cristo. Nos lleva a no vernos fuertes. Nos lleva a no confiar en nuestra propia prudencia. Nos lleva a vernos necesitados de Cristo. Nos lleva a ver quién realmente nos está acompañando a la verdad. Nos lleva a ver quiénes nos están diciendo la verdad. ¿Usted recuerda al hijo pródigo cuando se acordó de la casa del padre? ¿Qué fue lo que le acordó? La misericordia, el amor, la piedad, la abundancia, pero también la corrección. Y cuando él llegó arrepentido, el padre le dijo: ven, mi hijo, entra. Yo te estaba esperando. Y así es Dios. Por eso, si tú estás aquí y no eres creyente, Dios es un Padre amoroso que te está esperando para limpiarte de la mugre del pecado, para restaurarte, para recibirte con los brazos abiertos. Él recibe a todo aquel que confiesa su pecado y se aparta, que viene a Él con un corazón contrito y humillado. Por eso clama a Él y dice: Señor, yo soy un pecador. Perdona mis pecados, recíbeme como tu hijo. Y ¿sabes qué? Él te perdona porque Él te está esperando. Él te llama al arrepentimiento. Él es un Padre amoroso. Pero vemos un segundo elemento. Los padres espirituales no solamente están unidos en una relación de piedad, en una relación que nos llaman a la novedad de vida, sino también modelan esa vida de piedad. Versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo no solamente le está diciendo algo particular, no fue que a Pablo le tomó con ellos. Pero fue que Pablo tiene algo contra ellos. No, hermanos. Pablo les está diciendo: os ruego que me imitéis de la misma manera que yo le he modelado a Cristo. De la misma manera que yo he predicado a Cristo en todas partes. De la misma manera que yo he anunciado a Cristo en todas las iglesias. De la misma manera que se está viviendo a Cristo en todos los lugares. ¿Qué le dice Pablo a los efesios? Sean imitadores de mí como hijos amados. ¿Qué le dijo Pablo a los filipenses? Adopten la misma actitud que ustedes vieron en Cristo Jesús. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué le dice el apóstol Pedro? Porque a esto fuiste llamado, porque Cristo vivió en santidad. Seguid vosotros vuestras pisadas. Primera de Pedro 5, 2 al 3. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, no enseñoreándose de ellos, sino siendo ejemplo para el rebaño. Paracaleo, viendo el impulso. Miren cómo estoy viviendo, dice el apóstol Pablo. Pero no solamente yo. Miren a Timoteo. Miren la vida de Timoteo. ¿Qué debían ellos imitar de Pablo? La enseñanza, la verdad que él les había instruido, la fe, la vida consagrada, el sufrimiento, la valentía. Hermano, ¿sabe lo que hacía Pablo? Pablo pasaba el día entero trabajando hasta la noche para ganar su propio sustento, y con el dinero que él ganaba se sostenía para predicarles la palabra de Dios. Por 3 años y medio trabajando, y con ese dinero, en vez de buscar una posición económica, en vez de buscar ganancias en el mundo, él lo usaba para financiar la obra y predicarles el evangelio. Una vida invertida en favor de ellos. ¿Qué es un discípulo? Es uno que sigue a alguien, que sigue a un maestro. Tú y yo estamos llamados a seguir a Jesús, el ejemplo que dejó Cristo, las pisadas de Cristo, el llamado de Cristo. Que ellos debían imitar de Pablo la pasión que Pablo sentía por Cristo. Imiten la pasión de vivir bajo la sombra de la cruz.
sus enseñanzas, la verdad que ellos debían creer. No simplemente un domingo, 2 horas. En sus casas, en su hogar. Donde más difícil tenemos nosotros el reto es en nuestros hogares. ¿Usted recuerda la historia de aquel niño que estaba en la casa del pastor? Y el pastor estaba haciendo una labor y se lo lleva para que discipularlo y ver. Y él entonces estaba clavando y ahí va el niño. Y donde quiera que él está, ahí está el niño viendo. Y él está clavando y está. Y él le dice, pero muchacho, ¿qué es lo que usted está mirando? Y el niño le dice, yo quiero ver lo que usted va a decir cuando usted se maje un dedo. ¿Qué palabra va a salir cuando usted se machaque un dedo? Imiten su ejemplo al discipular a otros. Ahí estaba la vida de Timoteo. Timoteo les recordará la vida de fidelidad e integridad. Una vida coherente. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué pasaría con esta iglesia si todos fuéramos como tú? Si todos imitáramos tu fe. Si como creyentes, todos los creyentes tuviéramos la misma dosis de fe que tú tienes. ¿Qué pasaría con esta congregación si todos tuviéramos el conocimiento de la Biblia que tú tienes? ¿Dónde iría esta iglesia? Si todos imitáramos tu comportamiento en tu casa. ¿Sabes cuál es el lugar más peligroso donde las personas pierden la vida con más facilidad? Muy peligroso, el baño. Porque ahí la persona entra descalza, hay agua, está la bañera, está el lavamanos, el inodoro, porcelanato. Muchas personas pierden la vida en el baño, el lugar más peligroso de su casa. Resbala y varias personas pierden la vida, lamentablemente, en un lugar donde es quizás impensable que una persona pierda la vida, en el baño. ¿Sabe dónde la iglesia está perdiendo la batalla? En el hogar. En las casas. Hablábamos de Loida y Eunice que se ocuparon de un Timoteo para instruir una fe, para dejar un legado. Hablábamos de que a pesar de que tener un padre griego, estas dos mujeres dispusieron invertir su vida en instruir un hombre. Pero alguien nos ha dicho que con llevar arroz, habichuela y pollo es suficiente. Y cumplimos. ¿Y el evangelio para cuándo? ¿Y el abrir la Biblia y orar con los hijos para cuándo? ¿Y el modelar a Cristo en el hogar, el devocionar familiar? Las esposas enseñar a las más jóvenes a modelar a Cristo. Mi hija, ven a enseñarte a hacer esta ensalada para cuando te cases, para que tengas un hogar, para cuando tengas un esposo. Eso lo dice la Biblia, que las mayores enseñen a las más jóvenes, porque sabes que el mundo les está enseñando a no amar el matrimonio, les está enseñando a no anhelar tener hijos.
Les está enseñando a que si tienen problemas matrimoniales, lo más fácil, llama a un abogado. Suelta eso. Pablo puede decirle, imiten mi fe. Y ahí hay alguien que les va a ayudar. Miren la vida de Timoteo. Es el mismo hombre, es el mismo mensaje predicado en Galacia, en Tesalónica, en Corinto, en todas partes. ¿Sabes qué? Sigue siendo el mismo mensaje al día de hoy. Seguimos siendo los mismos pecadores necesitados de la misma sangre de Cristo, de la misma verdad inmutable de Dios. Padres espirituales que sean ejemplos. Mujeres piadosas que se levanten a proclamar la verdad del Evangelio. Quiera Dios retarnos en esta mañana. Quiera Dios motivarnos en esta mañana a buscar discípulos. Jóvenes que están aquí, busquen esas mujeres piadosas que ustedes puedan imitar, esos hombres piadosos que puedan seguir. Hombres que están aquí, procuren con diligencia presentarse delante de Dios como obreros aprobados, ser esos hombres piadosos dignos de imitar. ¿Qué nos muestra el pasaje? Un padre espiritual es uno que nos confronta cuando pecamos. Versículo 18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué está diciendo este pasaje? Los ayos, los esclavos que eran puestos como instructores, muchos de ellos estaban interesados en ganarse el dinero. Y le decían, mira muchacho, tu papá me dejó aquí para instruirte. Si tú no te dejas instruir con este palo, te voy a dar, con esta vara, te voy a dar 2 varazos y te enderezo. Son 2 horas que me van a pagar, te voy a enderezar a la buena o a la mala, ya enderezado. Pero Pablo dice, algunos decían, Pablo nunca va a venir a vernos. Pablo se olvidó de nosotros. Por lo tanto, vamos a vivir como nosotros queramos, él no va a volver. Algunos están envanecidos como si nunca yo voy a ir. Están viviendo en arrogancia, un corazón orgulloso. Se creen mejor que los otros, eso ya lo vimos. Pero él dice, si Dios quiere, yo iré. ¿Y qué voy a hacer? Conoceré, versículo 19, no las palabras, sino el poder de los que han envanecido. ¿Qué está diciendo eso? ¿Acaso va Pablo a echar un pulso con aquellos falsos maestros? Vamos a ver cuál es de los dos más poderosos, ustedes o nosotros. ¿Va él a tirar una pelea con estos que están envanecidos? ¿Que están llevando a torcer a la iglesia? Lo que él les está diciendo es, mira la manera como ellos están viviendo. ¿De qué se trata el Evangelio? Poder de Dios que transforma la vida del pecador. Hermanos, el Evangelio no es filosofía. El Evangelio no es teoría. Por eso él le puede decir a los romanos, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Yo iré a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré cómo se ha manifestado el poder de Dios en la vida de ellos. ¿Tú sabes por qué el mundo quiere anular a Dios? ¿Por qué el mundo quiere sacar la Biblia de las escuelas? ¿Por qué el mundo no quiere a Dios? Porque si ellos quitan a Dios, entonces ellos pueden vivir en su pecado libremente. Si ya Dios no está presente, si ya las escrituras no están presentes, entonces, si ya no hay quien me reprenda, si ya no hay autoridad,
entonces ellos podían vivir como ellos querían. Hace un tiempo yo estaba parado en un lugar frente a un colegio, íbamos caminando, comenzó a sonar el himno y varias personas nos paramos. Venía un señor mayor caminando y siguió, escuchó el himno y siguió caminando. Entonces alguien le dijo, mire, está sonando el himno. Y él dijo, si los políticos no obedecen nada y qué sé yo, y no guardan las leyes, ¿qué es lo que yo voy a estar guardando himno? Y siguió caminando. Él no tenía la razón. Todos debemos honrar el himno. Pero el punto, hermanos, es que Pablo les está diciendo a ellos, el reino de Dios no es tanto en lo que ustedes pueden teorizar acerca de las Escrituras. ¿Qué tanto se ha manifestado Dios en tu vida? ¿Qué tanto tú conoces a Dios? ¿Y qué tanto Dios ha transformado tu vida? Verso 21. Esos padres espirituales nos corrigen según sea lo necesario. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Cada vez que nosotros predicamos desde aquí, es una disciplina que te advierte. Es una manera de nosotros llamar a la reflexión. De alguna manera, lo que se llama disciplina formativa, conocer a Cristo, ver las advertencias que nos da las Escrituras. ¿Para qué? Para evitar las consecuencias que trae el pecado. Pero hay una disciplina correctiva, que es la que Pablo le está diciendo. ¿Iré entonces yo con vara? Los hijos sabios escucharán el llamado de su padre, las advertencias que hace las Escrituras. Por eso, como decía anteriormente, proclamamos la verdad, y eso es lo que Pablo quiere hacer. Producir en ellos una reflexión para arrepentimiento, producir en ellos un cambio, producir en ellos un llamado al arrepentimiento, porque Él los ama demasiado. Él ha gastado su vida en ellos, Él ha invertido su vida en ellos. Esta semana se citaba en los grupos pequeños la historia de un minero alemán, creyente, y él decía que él estaba postrado, pobre, en una casa, una choza. Decía que Satanás le decía, ¿realmente tú crees que Dios te ama? Mira cómo tú vives en la pobreza. ¿Realmente tú crees que Dios es tu Padre? Tú no tienes familia, no tienes hijos, no tienes nada. Mira a tus compañeros, la familia como viven, lo que tienen. ¿Realmente tú quieres seguir creyendo que Dios es tu Padre? Y Satanás le mandaba estos dardos a su mente. Y él le decía, yo sé que Dios me ama. Y mira la razón por la que Dios me ama. Mira hacia aquella colina llamada el Calvario. Mira hacia aquella cruz. Y mira aquel que murió en esa cruz. Ese que está en la cruz es mi Padre. Por eso yo sé que Él me ama. Esa es la más grande manifestación del amor de Dios. Él entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, es una reflexión para cada uno de nosotros. Al ver la cruz de Cristo, al ver la obra de Cristo en nuestro favor, nosotros debemos responder como discípulos de Cristo. Debemos responder discipulando a otros, que es lo que el apóstol Pablo está haciendo, llamando a otros en arrepentimiento y fe. Como lo hizo el propio apóstol Pablo con Filemón y Onésimo. Dos hombres que fueron engendrados, uno en la libertad, el caso de Filemón, y otro en la cárcel, el caso de Onésimo.
en sus prisiones. Pablo ve una iglesia llena de hijos a los cuales él interviene, llamándoles amorosamente a una relación, pero una relación a través de la piedad. A ver un ejemplo de vida en la vida de Pablo y de Timoteo, pero al mismo tiempo Pablo manifiesta un amor hacia ellos, corrigiéndoles de manera misericordiosa cuando ellos están tratando de apartarse de la verdad de Dios. Yo pienso que esa debe ser una dinámica como iglesia, que nos lleve a nosotros a amarnos de tal manera que podamos imitar este ejemplo. Como padres espirituales, los unos de los otros debemos estar pendientes de esos vínculos que Dios nos ha dado, que nos lleven a amarnos, a modelar a Cristo, pero también amorosamente. Cuando vemos un hermano que se está apartando de la fe, cuando vemos un hermano que no anda bien, llamarle, buscarle, motivarle en la fe. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque ella es veraz. Ayúdanos, oh Señor, a perseverar en tus caminos. Ayúdanos, oh Señor, a seguir ese ejemplo que nos muestra tu palabra en la vida de Pablo, en la vida de Timoteo. Ayúdanos, oh Señor, a imitar esos hombres fieles que tú has levantado en medio de nuestra congregación. Ayuda también a los jóvenes a imitar a aquellos que son mayores, a las jóvenes también a modelar a Cristo, a las ancianas también a ayudar a las más jóvenes. Y que al final, oh Dios, tu iglesia se convierta en un grupo de personas imperfectas, pero que te aman, en un grupo de discípulos haciendo discípulos. Estos favores te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le guarde, hermanos.